Muy buen día. Nuevamente les doy a todos los que están conectados con el programa Eventos y Personajes. Gracias por aquellas personas que están compartiendo este video y está haciendo que llegue a otras personas para escuchar la palabra del Señor y que también puedan aprender de los eventos y de los personajes de la Biblia. Soy la pastora Doris de la Iglesia Cristiana Huelellana Amor y Vida en la ciudad de Cali. Trabajamos para que el pueblo de Dios y para que aquellas personas que no conocen de la palabra puedan entenderla, puedan comprenderla y sobre todo sacar unas enseñanzas para su propia vida. Hoy he traído un tema que para muchas personas es desconocido, para otras tiene muchos interrogantes, y es la interpretación de los sueños. Se han escrito hasta libros, hay personas dedicadas para interpretar sueños, pero hay muchas cosas que son equivocadas. La única fuente que nos puede dar una claridad es la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quiero darles una información. Hay 3 fuentes de sueños. Una de esas somos nosotros mismos. Nosotros como personas a diario estamos grabando imágenes de todo lo que vemos, de todo lo que experimentamos, y nuestra mente va teniendo un archivo de todas esas imágenes. Hay muchas personas que en su sueño recrean demasiado lo que han visto en el día, o muchas veces han visto películas, novelas, cosas de esas. Entonces todas esas imágenes las van convirtiendo y pueden crear los mismos sueños propios, y muchas veces han interpretado eso como que proviene de Dios. Otra fuente de sueños pueden ser también de Satanás, del enemigo, para perturbar la mente de las personas, para desviar los propósitos de Dios. Y la fuente más segura y más concisa que nosotros vamos a hablar hoy es la fuente Dios. Dios a través de los sueños habla, a través de los sueños se revela, pero no todos los sueños son de Dios. Por eso es necesario aprender a comprender cuando los sueños vienen de Dios. Para esto, la palabra del Señor en el profeta Joel dijo de la siguiente manera, en el capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de profecía, está hablando de sueños, está hablando de visiones. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que son los sueños. Pero esto dice la palabra que en nuestro tiempo sucedería después del derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que no todas las personas Dios habla a través de los sueños. Una de las características importantes es que la persona ha sido llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado el poder sobre esa persona, el Espíritu Santo le ha bautizado y es una persona que tiene una comunión directa con el Señor. Así es que no todo lo que soñamos proviene de Dios. Dice la palabra también en lo que leímos en Joel, que en los postreros días, o sea, en los tiempos después del derramamiento del Espíritu Santo, sucedió eso. Las profecías, las visiones, los sueños. Pero también en el Antiguo Testamento Dios usó a 2 hombres muy importantes en la Biblia, que fueron Daniel y José, para hablar a ellos por medio de los sueños y para revelar, para interpretar
cosas que iban a venir en un futuro, proféticamente. Entonces vamos a mirar el primero, que es José. José en su juventud empezó a tener sueños. Recordemos que José era el hijo de Jacob, uno de los hijos preferidos de Jacob. ¿Por qué? Porque fue un hijo de Raquel, la mujer que amó realmente a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, unos con Lea y 2 con Raquel, su esposa, que él quiso muchísimo. Entonces a José, su padre, le hizo una túnica de colores, demostrándole mucho amor, y sus otros hermanos empezaron a ver esa preferencia y le tuvieron envidia. ¿Y cuál fue el motivo de su envidia? Precisamente porque José en su juventud tenía sueños relacionados con él y con su familia. Y él, por su corta edad, por su tierna edad, pues él empezó a contarle los sueños a sus hermanos. En el primer sueño, por ejemplo, él vio en el campo que junto a sus hermanos había atado unas gavillas, que era un conjunto de ramas, y de repente una de las gavillas se levantó y se puso recta, mientras que las otras se inclinaban hacia el frente de la suya, de José. Cuando él empieza a contar estos sueños, aunque sus hermanos no interpretaban bien qué era lo que Dios estaba hablando, pero ellos interpretaban que José se sentía exclusivo, que José los veía a ellos como sus súbditos y que él era el único que iba a estar bien y en pie. Esa era la manera como ellos lo veían. Pero también José tuvo otro sueño. Vio el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a sus padres y a sus hermanos, y también se inclinaban ante él. Como es de esperar, ninguno de los sueños sentó muy bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en los corazones de estos 11 hermanos de José y comenzaron a tramar cómo deshacerse de él. Sin embargo, su papá sí reflexionaba sobre esos sueños. Nosotros conocemos que José llegó a ser el faraón, el segundo después de Faraón en Egipto, y hubo un proceso precisamente para que José llegara allí. Pero hoy estoy hablando sobre los sueños, la interpretación de los sueños. La Biblia nos dice en Génesis 39:20 que José fue enviado a la cárcel por una calumnia de la esposa de Potifar. Y llega allí a la cárcel y allí él halló gracia con facilidad y confianza en el guardia de la cárcel. Este guardia lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que hacía allí. ¿Por qué? Porque José no había cometido ningún delito, porque José no era un preso común, sino era un hombre, un joven que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y por eso, donde José iba, allí se le abrían las puertas de la confianza que había en las personas hacia José. Pero José, Dios seguía usándolo. ¿Por qué lo llevó allí a la cárcel? Porque allí había un plan de parte del Señor para José. Para poderlo sacar de allí, el Señor utilizó precisamente los sueños. El Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel, él no se preocupaba de nada porque todo lo dejaba en las manos de José. Eso nos dice en Génesis capítulo 39, versículos 23. Luego de un tiempo, dice que Faraón se enojó con 2 de sus funcionarios, que fue el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los envió a la cárcel donde estaba José. Pasó un periodo de tiempo y luego una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño cada uno.
Por la mañana, José los notó muy inquietos y les preguntó qué les está pasando. Y ellos confesaron que habían tenido sueños y que no encontraban a nadie que pudiera decirles el significado de estos. Y José les contestó lleno de confianza. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Vamos a hacer aquí un momentico, un alto, para entender por qué José tenía tanta confianza en poder interpretar los sueños. Porque él sabía muy bien que los sueños se interpretaban era por el Señor. Que cuando él acudía a Dios, cuando él oraba a Dios, Dios le revelaba la interpretación de los sueños. Y aquí hay algo muy importante. No es la persona la que tiene un don de interpretación, sino que la persona tiene una relación con Dios. Y esa relación con Dios hace que el mismo Señor da el sueño, pero también da la interpretación. En los sueños que tuvieron estos hombres, tanto el copero como el panadero, se lo contaron a José. El primero en relatar el sueño fue el jefe de los coperos. Él vio en un sueño una vid con 3 ramas que comenzó a florecer y produjo uvas. Se vio a sí mismo sosteniendo la copa del faraón, exprimiendo uvas antes de entregarle la copa a su jefe. José le dijo que el sueño significaba que en 3 días el copero sería indultado y volvería a su trabajo anterior como copero del faraón. Esto nos está diciendo que el copero, al tener su sueño y al contárselo claramente a José, que es lo más importante, porque cuando Dios da los sueños, los da con claridad. El Señor, cuando provienen de Dios, nunca los sueños son una mezcla de muchas cosas, no. Como les decía al principio, en nuestra mente hacemos mezcla de muchas imágenes, de muchas situaciones que vivimos y después estamos tratando de buscarle la interpretación a estos sueños. Pero aquí nos está diciendo muy claramente cómo el copero le describió las cosas a José. Y José le dice que él recuperaría su trabajo. Pero algo que le dijo José al copero: cuando ya estés allá ante el faraón, acuérdate de que yo estoy aquí y que yo te pude interpretar el sueño. Esperaba de esa forma que el faraón tuviera misericordia y se diera cuenta de la injusticia que habían hecho con él y decidieran sacarlo de la cárcel. Eso fue el pensamiento de José, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios, todo tiene su tiempo. Y luego José habla con el panadero y le dice: bueno, cuéntame cuál es tu sueño para hacer la interpretación. Y este hombre decide contarle también el sueño. Él había visto con 3 canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería, pero las aves venían y se comían todo lo que había en la canasta. José le dijo que dentro de 3 días el faraón lo mandaría a decapitar, colgándolo de un árbol. Las aves vendrían y devorarían su cuerpo. Y al cabo de 3 días sucedió tal y como José lo había dicho. El jefe de los coperos volvió a su trabajo y ahorcaron al jefe de los panaderos. Cuando Dios permite que estos hombres tengan estos sueños, era más para revelarle a José lo que él iba a hacer en un futuro, en el puesto que Dios iba a colocar a José. Y Dios se valió de estos hombres, del copero y del panadero,
dándole la interpretación, dándole los sueños para el futuro de cada uno de ellos. Pero luego que pasaron 2 años, José ya tenía 30 años y permanecía aún preso. Quiere decir que Dios permitió que al copero se le olvidara lo que había sucedido con José y lo dejaron otro tiempo en la cárcel. Todo esto eran planes de Dios. Una noche, después de pasados 2 años de esta situación, el faraón tuvo 2 sueños. En el primero se vio junto al río Nilo y de pronto vio 7 vacas gordas y hermosas que salieron del río y se pusieron a pastar. Y detrás de ellas salieron otras 7 vacas que eran muy flacas y feas, y éstas se comieron a las primeras. Pero aún así ni engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño el faraón vio 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, que salían de un tallo. Tras ellas brotaron 7 espigas muy delgadas y quemadas, y al igual que había visto en el sueño de las vacas, las 7 espigas delgadas se comieron a las más grandes, pero permanecieron igual de delgadas y quemadas. El faraón se levanta muy preocupado y envió llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno logró interpretar sus sueños. Fue en ese momento que el copero del rey se acordó de José y le contó a Faraón cómo José le había interpretado correctamente su sueño y el panadero 2 años antes. El faraón mandó a llamar a José, a quien sacaron de la cárcel. Luego de vestirse bien José y arreglarse, se presentó ante el faraón, y éste le comentó que se había enterado que José interpretaba los sueños. Una vez más, tal como lo había hecho con el copero y el panadero, José le dio la gloria a Dios. El faraón contó sus sueños a José y lo interpretó. Y José le dijo que los 2 sueños significaban lo mismo y que el hecho de que soñara dos veces mostraba que Dios estaba decidido a realizar lo que anunciaba. Iban a venir 7 años de mucha abundancia en Egipto, pero a esto le seguirían 7 años de escasez y hambre. Serían de tal magnitud que la gente ni siquiera se acordaría de toda la abundancia anterior. Dios ha comunicado mensajes muy importantes al ser humano y lo ha hecho de diversas maneras. En los tiempos bíblicos se usaban los sueños, así como lo hizo con José y con Daniel, pero no eran como los sueños confusos que no tenían sentidos que nosotros tenemos a veces en nuestra vida. Eran muy reales y coherentes y contenían un mensaje muy claro. Aquí es donde nosotros podemos ver que cuando Dios da los sueños, primero los da con mucha claridad, con lujo de detalles, bien organizados desde el principio hasta el final. Y no solamente que Dios da el sueño, sino que también da la interpretación. En algunas ocasiones se puede ver que cuando Dios le da un sueño a una persona, cuando quiere revelarle, es para el progreso de la nación, para el progreso de la iglesia, para el progreso personal. Entonces, Dios, aunque Él da los sueños, Él mismo da la interpretación. Ningún ser humano puede dar una interpretación. Dios usa a sus siervos para interpretar los sueños, sí, pero siempre y cuando Dios lo haya revelado, no porque nosotros estemos creando cosas. Muchas personas a través de los años han creado interpretaciones con cierto tipo de cosas, con cierto tipo de animales o acontecimientos, y muchos crecieron con esas ideas, pero la Biblia no nos enseña de esa manera.
Dios nunca va a confundir a las personas y siempre trae un plan y un propósito. En el caso de José, cuando él tuvo el sueño con sus hermanos, Dios le estaba mostrando desde su juventud, aunque él todavía no lo entendía, de que él iba a llegar a un cargo muy importante en un lugar muy distante y que sus hermanos iban a venir a servirle. De igual manera, cuando él interpreta los sueños al copero y al panadero, era para dejar una evidencia que cuando Faraón tuviera esos sueños que Dios le iba a revelar acerca de lo que iba a pasar en la nación de Egipto, había un hombre que era el copero que podía decir quién era el que podía interpretar esos sueños. Y todo esto fue para la bendición del pueblo de Dios, para la bendición del pueblo de Israel. Los sueños que contienen la Biblia son solo una parte del mensaje que Dios ha revelado a la humanidad. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 leemos lo siguiente: toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para redarguir, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Lo mejor de todo es que la palabra de Dios, la Biblia, ya contiene toda la revelación. Todo lo que en nuestra vida hay confusión, la Biblia nos lo aclara. En los tiempos de José, en los tiempos de Daniel, se estaba escribiendo hasta ahora el Antiguo Testamento. Daniel escribió su propio libro. En las visiones, en los sueños que él tuvo, él los escribió, porque Dios así se lo declaró, que escribiera todas las cosas. Igual con Juan, igual con otros escritores de la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy nosotros, y Dios los usó a ellos en ese tiempo para ir revelando lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. No necesitamos ir a buscar intérpretes en otros lugares o irnos a la internet a buscar interpretaciones, porque la palabra de Dios todo ya lo tiene revelado y claro. Así es que nosotros no debemos confundirnos acerca de las cosas. Tú tienes que aprender a orar. Cuando tengas un sueño, debes arrodillarte y decirle: Señor, si esto es tuyo, si es revelación tuya, Señor, dame la interpretación. Pero la interpretación Dios siempre te la dará por la palabra de Dios. Otra cosa que puedes hacer es acudir a tus pastores y contar lo que Dios ha hecho, y Dios siempre dará la respuesta a través de su palabra. No te dejes engañar, no te dejes confundir por tantas personas que quieren interpretar las cosas a su propia manera y a su propio gusto para ganar adeptos para ellos mismos. ¿Cómo nos equipa la Biblia? Revelándonos todo lo que nosotros necesitamos saber de Dios, sus cualidades, sus normas morales, sus propósitos para la tierra y para la humanidad. Por eso Dios ya no necesita tanto de darnos los sueños para transmitir información. Si queremos saber lo que va a ocurrir en el futuro y lo que Dios quiere de nosotros, lo único que tenemos que hacer es acudir a su palabra, a la revelación que ya está escrita en la Biblia. Todo el mundo tiene hoy en día a su alcance la Biblia. Que muchas personas no la saben interpretar es lógico, porque la Biblia no se interpreta en forma humana. La Biblia tiene su propio intérprete, que es la misma Biblia, y a través de las enseñanzas de la palabra, a través de los programas que tenemos, nosotros damos revelación e interpretamos lo que dice la palabra del Señor. Así que yo te invito para que seas más lector de la palabra de Dios, te acerques más al Señor y no creas a tantas cosas y tantos cuentos que dicen las personas acerca de la interpretación de los sueños.
Recuerda, la Biblia tiene la respuesta para todo. Así que, mi amado, si ha sido de tu agrado y si ha sido para edificación de tu vida este programa, compártelo con otras personas y sé que ayudará a aclarar muchas dudas que se tienen acerca de este tema. Así es que agradecemos solamente al Señor por darnos la revelación de su palabra. Señor amado, te damos gracias, porque en tu palabra encontramos toda la revelación, todo lo que tú quieres para nosotros. Si queremos saber cuál va a ser nuestro futuro, tu palabra nos la ha revelado, Señor, porque tú usaste hombres y mujeres a través de la palabra, a través de los tiempos, para escribir lo que tú les revelaste a ellos, Señor, y que ahora nosotros lo tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esos hombres a los cuales tú usaste de manera maravillosa y que esos sueños que tú les diste y la interpretación, todo se cumplió, Señor. Asimismo, todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, también se ha cumplido hasta el día de hoy. Tenemos la palabra más segura en nuestras manos y no podemos tener desconfianza en ningún momento. Le damos gracias al Señor. Te invito para que todos los martes a las 6 de la tarde te conectes por esta plataforma de YouTube y puedas escuchar otro mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.